con patología neurológica de origen vascular. Así que es bien importante que tengan nociones al respecto. Es algo a lo que se van a enfrentar especialmente los que hagan urgencia o los que vean hospitalizados. ¿Ya? Siempre les comento que es bien posible que apenas egresen tomen algún turnito de urgencia y nada, pues esto va a ser la única clase de enfermedad cerebrovascular que tienen. ¿Ya? Así que eso siempre algo a considerar en la carrera, que hay clases que uno las tiene una sola vez y con eso después sale a atender gente y se acabó. Ya no importa que lo hayan visto en tercero, en cuarto, hay que después repasar o acordarse nomás cuando uno sale de séptimo. Lo que es bien complicado y uno sale con harto déficit quizás en la formación, en todo orden de cosas, cada universidad tiene sus déficits en la formación. Pero espero que en el caso de nosotros no sea neurología. Déjenme ver si puedo compartir. Ya, parece que ahí están todos. Ya, chiquillos, 32 personas aquí colaborando. Vamos a partir entonces. Enfermedad cerebrovascular. La primera clase. No se la mandé a la delegada. Se la mando al tiro ya. Denme un segundito. Para que tengan igual el PowerPoint. Eh, eh, eh. Bueno, la gracia de la enfermedad cerebrovascular en general es que tiene un relato clínico anatómico bien claro, ya eso, y lo hace es una enfermedad bastante cómoda de identificar. Pero el problema es otro, el problema es que si no sabemos neuroanatomía o no lo recordamos, nunca vamos a dar con los diagnósticos tampoco. Eh, Ya, esta presentación es un poquito más larga, pero vamos a llegar tiene como 90 diapositivas, vamos a llegar como hasta las 60, 70 por ahí. La otra lo tiramos para la otra clase, más otra presentación que tiene como 20 o 25. Y ahora sí, así. Ah, a ver. Ahí sí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, profe. Ya, Sí, chicos. profe. Ok. Entonces, clásicamente la enfermedad cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular, la vamos a caracterizar porque tiene un inicio agudo, ¿ya? Así que eh, esto, cuando habla de agudo, habla básicamente dentro de la primera hora, desde que se empiezan a desarrollar los síntomas. La persona puede empezar con un poco de debilidad de un brazo, ¿no es cierto? Pasar algunos minutos y empezar con debilidad de la pierna, sí, y eso nos hace que sean como episodios distintos, ya es la progresión dentro de un mismo episodio, pero habitualmente va a llegar a su máximo dentro de la primera hora. Los síntomas van a ser referibles a una lesión cerebral y esto es lo que les explicaba, que nosotros podemos decir, esta persona no mueve tal parte, no siente en tal parte, hay tal par craneal que no está funcionando, hay cierto déficit visual y todas esas cosas nos hacen sospechar de un lugar. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que después nosotros vamos a ir a buscar, ojalá en la neuroimagen, si eso es cierto, o bien nos vamos a convencer de que eso es así. ¿Ya? ¿Por qué? Y he visto de repente, ¿qué pasa? Que llega un paciente con una paraparesia, ¿ya? Y el paciente no mueve ambas piernas, digamos, no mueve ambas piernas y no siente ambas piernas. ¿Ya? Les pregunto a ustedes cuál sería el lugar más probable de que está lesionado en ese paciente. A ver, puede ser por voz, puede ser por chat, no importa. ¿Una paraparesia, profe? ¿Sí? Una paraparesia.
¿Cuál es el lugar más probable de la lesión? Pregunto porque esto es como semiología finalmente. Puede ser, Doc, médula espinal a nivel lumbar, coxigio. Claro, ¿no es cierto? Lo más probable es que sea algo medular lumbar. Difícil sería que fuera cervical, porque ahí estaría comprometido también los brazos de la persona. ¿Ya? Entonces, a ese paciente que presenta una debilidad que puede haber sido aguda y de ambas piernas, hay veces que yo los veo llegar y tienen un escáner de cerebro de entrada. Cosa que no tiene sentido, porque no, porque va a tener un escáner de cerebro buscando qué lesión. Y retrasan la adquisición de una neuroimagen que sí sirva. Cuando yo hablo de neuroimagen puede ser escáner o resonancia magnética en pocas palabras. Pero porque no están tratando de juntar las cosas. Como yo les expliqué en la clase del año pasado, nosotros hacemos un diagnóstico sindrómico o sindromático, después hacemos un diagnóstico topográfico y después hacemos un diagnóstico etiológico y vemos los diferenciales. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta y la enfermedad cerebrovascular yo creo que es una de las cosas que por excelencia nos permite hacer todos esos pasos. Y habitualmente se va a presentar en personas que tienen factores de riesgo. Creo que eso no es alguien que se quiere unir todavía. Acá está. Excelente. Ya. Alguien llegó después de la presentación. Ya. Llevamos una diapositiva, así que no hay problema. Entonces, como les decía, hay gente que en general van a tener factores de riesgo. O fuman, o son hipertensos, o son diabéticos, el alcoholismo también, o hay uso de drogas, sobre todo simpáticos miméticos, cocaína, pasta base. Existen casos menos frecuentes donde hay lesiones que son silentes, ¿ya? Y también ha sucedido, de hecho hace poquito tuve una señora, o pucha, lamentablemente estaba con licencia, así que no supe si después otro colega la dio de alta, pero que llegó con síntomas de una ACV, se trombolizó, se le hizo todo, pero cuando vimos el escáner tenía un tremendo accidente vascular antiguo y nunca había presentado síntomas, según ella. Es la primera causa de discapacidad en la edad adulta actualmente, cuando hablamos a nivel Chile y nivel mundial. Y la segunda causa que más se asocia a demencia, ya hablemos de demencias secundarias A, porque la primaria o que son neurodegenerativas es otro tema. En el caso de España tenemos una incidencia de 132 a 174 por cada 100.000 habitantes, una prevalencia de 4.000 a 8.000 por cada 100.000 y hasta un 50% quedan con alguna discapacidad, no importa si es leve, es discapacidad igual. Entonces el accidente cerebrovascular se define como un déficit neurológico agudo debido a una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que provoca el daño celular y deterioro funcional. Se van a clasificar de dos formas, isquémico o hemorrágico, en esos porcentajes que les muestro ahí. Entonces recuerden, es una interrupción del flujo sanguíneo. Esto es como una cañería. Si la cañería se tapa, es un isquémico. Si la cañería se rompe, es un hemorrágico. Y si se rompe la cañería, la sangre va a salir hacia otra parte y no va a llegar hacia su objetivo, que es el tejido que igual se va a echar a perder. Y dentro de esto tenemos los ataques isquémicos transitorios o las crisis isquémicas transitorias, que en vez de A y T pueden ser los C y T o los TIA, que es la abreviación o la sigla en inglés básicamente, que es similar a una ACV, va a tener síntomas, pero se resuelve antes de las primeras 24 horas. Ahora el tema con esto es que antes todo se hacía con escáner, después apareció la resonancia y también la gente se empezó a dar cuenta, o los clínicos más bien dicho, que aquellos pacientes que tenían una crisis isquémica transitoria, o sea que después no tenían síntomas, al tomarles la resonancia igual tenían un infarto pequeñito. Ya entonces igual la época de la resonancia ha venido a cambiar harto el paradigma de esto, que aunque clínicamente el paciente después puede no tener clínica, puede estar asintomático, igual puede haber tenido un daño chiquitito. Ya, pero acá se supone que hay algo que se destapó y se destapó. No puede ser un ataque hemorrágico transitorio, ya eso no existe. Si vemos la epidemiología del stroke, esto es asociado al año 2017, ya van a ser casi 10 años, vemos que, acá estamos nosotros, tenemos una incidencia entre 50 y 100, ya bien parejito América del Sur, Norteamérica tiene más que nosotros. Yo no sé si esta incidencia en México será tan real, ¿eh? Igual hay algunas partes que no está de repente tan bien hechos los sistemas de notificación. Y los factores de riesgo tenemos los que son no modificables y modificables. Probablemente esto lo van a ver igual en medicina interna y es lo mismo los factores cardiovasculares para todos.
No modificable a medida que avanza la edad, el sexo masculino, la raza, la geografía, la estación del año, el clima, los factores genéticos. Y entre los factores de riesgo, modificable, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, alcohol, drogas, dislipidemia, patologías cardíacas. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular la podemos anticoagular, ¿no es cierto? Las valvulopatías igual, hay algunas cosas que se le pueden implantar marcapasos, etcétera. El foramen oval permeable que se puede cerrar. ¿Ya? El hecho de haber tenido ataques isquémicos transitorios o ictus previo o aterosclerosis carotídea, esto es básicamente modificable porque habría que haberse cuidado para no tener esto. Cuando lo clasificamos, y les pido atención en estas primeras partes, chicos, porque aquí se me pierden un poco, sobre todo cuando llegan al internado y les empiezo a hacer las preguntas básicas de accidente cerebrovascular y nos estancamos aquí y dejamos de avanzar en la clínica. El stroke en general, entonces, el 88% según esta serie es isquémico, un 10% en la hemorragia intracerebral y un 2% se considera aquí la hemorragia subaracnoidea. Del isquémico tenemos un 77% que no es lacunar y un 23% que son lacunares. Ahí le voy a decir cuáles son los lacunares y cuál no, pero básicamente es daño de pequeño vaso. De los no lacunares, tenemos un 45% que son criptogénicos, o sea que no le encontramos una razón de ser, un origen. Un 17% que es por ateromatosis de grandes vasos, o sea, una placa de colesterol que se rompe y va a dar arriba al cerebro. Un 35% de origen cardioembólico y un 3% que es otros. Ya otros, disección arterial, una vasculitis, una esto, eh, vasoconstricción reversible, por ejemplo. Y dentro de los criptogénicos, cuando ya los estudiamos completo, hay unos que quedan como ESUS y otros como no ESUS. ESUS quiere decir infarto embólico de origen desconocido, es decir, un infarto que tiene toda la pinta de ser embólico, pero le hicimos ecocardiograma, le hicimos estudio de vaso, le hicimos holter de ritmo y no sale nada. Y es un problema para nosotros porque todavía no hay evidencia que diga que a estos pacientes hay que anticoagularlos, pese a que sería como lo lógico, y los estudios han demostrado que no, que los pacientes no tienen menos infartos después por anticoagularlos. ¿Ya? La morbimortalidad general de los ictus, o ictus le dicen los españoles principalmente, pero los infartos cerebrales, mortalidad global, en agudo 25%. ¿Ya? O sea, uno de cada 4 pacientes con una ACV puede llegar a fallecer. Cuando son extensos... perdón, aquí, a ver. Claro, de los infartos extensos, llámese más de 2/3 del territorio de la arteria cerebral media, uno de cada 10 se muere sí o sí. Las hemorragias intracerebrales, miren, tienen una alta mortalidad, igual que las hemorragias subaracnoides. Y la morbilidad en los pacientes que superan la fase aguda, secuelas graves hasta un 40%. ¿Ya? Y recuperación o secuelas menores 60%, pero igual aquí habría que ver, porque una secuela menor incluso puede ser, le voy a poner un ejemplo, pero una cojera, que igual hace que el paciente a veces tenga que cambiar sus actividades diarias o altera su desempeño en el día a día. Ustedes notarán que acá en Arica hay hartas personas que manejan camiones, manejan maquinaria pesada, tienen que ver con algún trabajo en el puerto y quedan con discapacidad y no pueden seguir haciéndolo. Además que hay sobre todo para el tema de conducción, que es bien complicado, ahora que lo respeten o no ahí en la dirección del tránsito de otra cosa, pero hay un manual que dice quién puede y quién no puede tener licencias profesionales. Y me parece, tendría que revisarlo ahora de nuevo, que todas estas cosas quedan fuera de la posibilidad de tener licencias clase A. Nos vamos ahora de lleno con el isquémico. El ACV entonces es la primera causa de muerte en Chile, esto según el MinSaldo del 2018, ya representando alrededor del 9,7% de todas las muertes del país. Es decir, que uno de cada 10 chilenos en este momento está muriéndose de un ACV. Cada año ocurren aproximadamente entre 25.000 y 30.000 nuevos casos de ACV en Chile. Yo la otra vez había sacado una cuenta aproximada que acá en Arica recibimos como entre 1 y 2 ACV todos los días, ¿ya? De lunes a domingo. Por lo tanto, atendemos por lo menos unos entre 10 y 14 ACV todas las semanas, ¿ya? La incidencia anual se estima en 140 a 150 casos por 100.000 habitantes y se observa obviamente mayor frecuencia en personas de mayor edad, por un tema de toda la acumulación de factores de riesgo cardiovascular.
La mortalidad a 30 días es aproximadamente 20% en hemorrágico y 12% en isquémico. Y además el ACV es la primera causa de discapacidad en Chile. Así que el problema con el ACV es que no solo es una enfermedad que tiene su buena tasa de mortalidad, sino que la morbilidad que genera es altísima y se genera mucho gasto en relación a estos pacientes. Ya rehabilitar a alguien con una ACV, bueno, la rehabilitación en general es cara, pero como yo les estoy hablando de esto, pero rehabilitar a alguien con ACV es complicado. Es complicado porque ojalá que tenga kine, que tenga fono, que tenga terapeuta todos los días o la mayor cantidad de días que pueda. Eso significa trasladar a una persona, eso significa tener máquinas, significa tener profesionales adecuados en neurorehabilitación, lo que no es fácil. Si hablamos un poco de la fisiopatología de esto, tenemos que la disminución del flujo sanguíneo cerebral va a generar una depresión de energía, ¿ya? Básicamente porque deja de llegar oxígeno, porque deja de llegar glucosa. A nivel de las neuronas, propiamente tal, fallan las bombas sodio-potasio ATPasa. Bueno, eso genera despolarización de la membrana y finalmente se libera liberación de glutamato y apertura de canales de calcio, voltaje dependiente, ¿ya? Eso, digamos, por toda la vía de señalización intracelular, genera finalmente activación de la oxidonitroso sintasa, lipasas, proteasas, endonucleasas, que hace que la neurona básicamente se muera. Y por otra parte, eso genera edema local también. Y el edema local también genera destrucción de la neurona. Ya, la microcirculación se inflama, libera citocinas, eso genera una cascada de inflamación a través de las metaloproteasas y finalmente se genera edema vasogénico. Entonces, por un lado tenemos edema citotóxico y por otra parte edema vasogénico, que también nos lleva a esta vía de las apoptosis. Bueno, y en cambio la glía trata de hacer lo suyo y genera algunos factores de crecimiento que tienen que ver con la recuperación celular y por esta parte las glías, que son otras células de sostén del sistema nervioso central, se puede generar el tema de lo que es la rehabilitación, ¿ya? Porque algunas vías se recuperan y también porque nuestro cerebro es plástico y se adaptan a algunas vías para poder suplir las funciones perdidas. Una pequeña, disculpen si alguien está con audífono y le estoy tosiendo encima, ¿ah? Pero no tengo de otra. Un pequeño repaso de lo que es la circulación. Tenemos a grandes rasgos dos vías, que es la circulación anterior y la circulación posterior, perdón, acá. Ya la circulación anterior surge de la carótida interna. Después aquí empieza ya la porción intracraneal. Y esto, finalmente, la carótida interna va a terminar en lo que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Bueno, y las vertebrales se van a juntar, van a formar la arteria basilar y después la arteria basilar se divide en las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Y además tenemos un polígono que está, no sé si tengo la otra foto acá, en donde las arterias cerebrales anteriores se juntan por la comunicante anterior. Ahora, no se malentienda, la cerebral anterior empieza de acá, desde la carótida, porque lo típico es que ponen que parte de acá, desde la comunicante anterior. Y hay gente que ni siquiera tiene comunicante anterior. Y la media con la posterior se juntan por la arteria comunicante posterior, ¿ya? Esta es la versión inferior. Aquí viene la vertebral. Recuerden también que tenemos la arteria cerebrosa posterior inferior, que va a dar inervación a la cara lateral del bulbo. Tenemos las arterias cerebelosas anteroinferiores y las arterias cerebelosas superiores. Bueno, más todos estos ramos perforantes que van hacia el puente. Así que comprenderán que esta zona posterior es bien complicada porque si se nos tapa aquí la basilar, no hay por dónde más llegue la sangre, a menos que tengamos un polígono muy competente, pero igual esta área se va a infartar y va a generar mucha alteración motora. Y no olvidar también que desde las arterias vertebrales surge la arteria espinal anterior, ya porque nuestra médula también necesita una irrigación. Si lo vemos a nivel de territorios, la arteria cerebral anterior va a irrigar por la parte de la convexidad, la zona más medial de nuestro cerebro, y aquí la parte orbitofrontal. Y si hacemos un corte a nivel sagital, o sea, justo por la línea media, vamos a ver que prácticamente toda esta cara interna está inervada por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media, aquí están las leyendas por si acaso acá abajo, irriga casi toda la cara lateral, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro por la convexidad, hasta los 2/3 o básicamente el giro temporal superior y giro temporal medio. Ya el giro temporal inferior
dependiendo del libro donde uno lo vea, queda para irrigación de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Y si hacemos también de nuevo este corte, se dan cuenta que nuestra arteria cerebral posterior irriga prácticamente toda la cara inferior de los temporales, nuestro lóbulo occipital también, y gran parte del parietal por cara medial, un poquito por cara por la convexidad y el resto se lo lleva a la cerebral media. ¿Ya? Esto era un poquito de recuerdo nomás de la neuroanatomía, que después tenemos varias ramas corticales de nuestra cerebral media. La cerebral media tiene una división superior, como se ve ahí, y una división inferior, ¿ya? Y después, desde la cisura de Silvio, salen estas ramas que van hacia la corteza. Cada una tiene nombres, pero digamos ahora no es muy importante que estemos recordando eso. Estos son otros cortes. Este es un corte coronal, ya para ver que respeta los mismos colores, por cierto. Entonces, la arteria cerebral anterior va acá, arteria cerebral media. Esta parte que es como color mostaza son las ramas más profundas de la arteria cerebral media, que tienen que ver principalmente con la región más bien putaminal y la cabeza del caudado. Tenemos la arteria coroidia anterior, que tiene esta parte medial del lóbulo temporal, y la arteria o la rama profunda de la arteria cerebral posterior, que van principalmente a lo que es el tálamo. ¿Ya? Lo mismo, visto desde otra perspectiva, en un corte que es axial. Esto es anterior, por cierto, arteria cerebral anterior, esto es posterior. Y aquí entramos un poco a lo que son las clasificaciones, ¿ya? Las clasificaciones nos sirven para ubicarnos como en los diagnósticos de trabajo. El TOAS es bien antiguo. Esto lo saqué de una página que se llama Stroke Manual. Eh, no sé si se lo puedo dejar en el chat. A ver, acá está. Se llama Stroke Manual. Strokemanual.org. Me parece que es así. Bueno, si no, ahí lo buscamos. Y esa página está súper actualizada con lo que es el tema de stroke, ya sea hemorrágico o isquémico. Entonces, ¿cómo lo dividía? Esto debe ser del 90 y tanto, más o menos. Aterosclerosis de grandes vasos, un 20%, cardioembolías, 20%, enfermedad de pequeño vaso, 25%, otras causas, que es lo que les decía, las disecciones, las vasoconstricciones reversibles, 5%, y la causa indeterminada, un 30%. Entonces, si partimos con la ateromatosis de grandes vasos, es un infarto cerebral por estenosis o oclusión de una arteria mayor cerebral o de las ramas corticales principales, secundarias a una aterosclerosis. Generalmente son infartos corticales o subcorticales mayores de 1,5 centímetros, porque menos de 1,5 centímetros son los lacunares, son como de la palabra lagunas. Habitualmente tienen historia de claudicación o enfermedad ateromatosa previa, pacientes coronarios, pacientes con claudicación intermitente. ¿Alguien sabe lo que es la claudicación intermitente? Para no estar hablando cosas que después no... Chicos. No me importa tampoco si alguien lo googlea rápido y me dice, pero necesito que sepamos todo lo que son esas cosas. Es como la pesadez en las piernas que aparece por cuando se hace esfuerzo y que desaparece en reposo, una cosa así. ¿Ya? Benjamín Vázquez, ¿usted qué sabe de eso? No, la verdad tendría que googlear. Eh, No. ¿Han tenido cirugía? Estamos recién en eso. Están recién en eso. Ya. Igual de repente les voy a preguntar. Yo entendía como una cojera, o así me lo explicaron hace años. Ya. Sí y no. Lo que pasa es que por el tema, cuando se empiezan a llenar de colesterol las arterias periféricas, básicamente, uno tiene un límite en el flujo. ¿Ya? Piensen que cuando nosotros caminamos, nuestros músculos le empiezan a pedir cada vez más sangre al corazón. Y el corazón aumenta su frecuencia, bombea más sangre,
y habitualmente también generamos un poco de dilatación arterial periférica para que nos llegue más sangre a los músculos. Si eso está hecho puro colesterol y puro calcio, no vamos a lograr dilatar lo suficiente, no va a entrar más sangre aunque lo pidamos y empieza dolor en las personas, literalmente como que se acalambran. ¿Y qué tienen que hacer? Le empiezan a doler sobre todo las pantorrillas, después los muslos y tienen que descansar. Entonces la típica historia es que consultan porque salen a caminar, les duele, se sientan, se les pasa, caminan otro poco, les duele y así repetitivamente. Y eso es porque ya tienen el sistema arterial hecho bolsa. Entonces, es un solo sistema de tuberías. Yo esto mismo le digo a mis pacientes, es un solo sistema de tuberías, todo, está todo conectado. Si las piernas ya están malas, no puedo esperar que el corazón y el cerebro estén mejores. Bien, no sé, el colesterol no se acumula en una sola parte. Y algo muy importante de preguntarle también a los varones es sobre la disfunción eréctil, ¿ya? La disfunción eréctil tiene una correlación directa con el tema cardiovascular. Bueno, y la enfermedad arterial también genera disfunción eréctil en el adulto. Entonces, de repente algo que hay que preguntar, aunque como que como que no viene mucho al caso, y mis pacientes dicen, bueno, pero ¿qué me está preguntando de este tipo? Es importante, ¿ya? Y esto se debe habitualmente a una estenosis mayor del 50% en alguna arteria extracraneal o intracraneal relacionada con el territorio infartado. De nuevo, relacionada con el territorio infartado. Si tiene una placa de colesterol en la carótida derecha y ahí hizo un infarto del lado izquierdo, no puedo decir que es culpa de esa placa de colesterol del otro lado. Tengo que buscarle otra causa al paciente. De los cardioembólicos es un infarto cerebral por un émbolo o por un material en el fondo que sale desde el corazón y que viaja a la circulación cerebral. Y por un tema de, digamos, de facilidad, los coágulos prefieren salir hacia arriba directo por las arterias carótidas porque no tienen que seguir el arco aórtico, sino que salen derechito y van a dar al cerebro. Habitualmente son corticales estos infartos y tienden a ser múltiples o bilaterales. Yo he visto desastres, pero desastres por lluvias embólicas en donde se infartan por todos lados. Entonces, de nuevo, un paciente que tenga dos infartos de territorios distintos, cuando yo sea territorio distinto, digo un anterior de un lado, un anterior del otro lado o un posterior también, cualquier coexistencia de todo eso, uno igual tiene que decir, chuta, acá hay algo que está disparando a cualquier parte del cerebro, no es una sola placa que me está dando problemas. ¿Ya? Eh, de diferentes edades quiere decir de diferentes temporalidades los infartos. Bueno, puede haber uno reciente, uno más antiguo, uno reciente y uno subagudo que pasó colado y nadie se dio cuenta. Entonces hay que buscarle fuente cardioembólica, cuáles son las de alto riesgo, la fibrilación auricular, esto lo van a haber visto en medicina interna, los trombos murales o en la orejuela auricular, las endocarditis infecciosas, por supuesto, los infartos agudos al miocardio recientes, sobre todo porque se generan áreas de aquinesia y como el corazón no se mueve, hay una parte donde básicamente, y en un término muy coloquial, se empieza a conchar la sangre ahí y se hace coágulo y después va a dar a nuestro cerebro. Y también los pacientes con miocardiopatías dilatadas o valvulopatía. Acá tenemos harto paciente igual con unas cardiopatías dilatadas por Chagas que he visto, que igual tienen este tipo de problemas. Los infartos lacunares son infartos por oclusión de arterias perforantes profundas, ¿ya? Son como circulación terminal, por así decirlo, arterias de pequeño calibre, generan lesiones menores a 1,5 centímetros. La localización típica, y esto por favor métanselo en la cabeza, es núcleos de la base, cápsula interna, tálamo y protuberancia, que quiere decir el puente. Cerebelo falta acá, cerebelo me faltó. ¿Por qué? Porque después le ponen que el paciente tiene un infarto lacunar y la cuestión está casi en la corteza. Y no puede haber un infarto lacunar por allá encima. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que son de circulación profunda. ¿Ya? Entonces no puede ser de una rama al final de la arteria cerebral media, eso no corresponde. Y los síndromes lacunares clásicos hay como 15 en realidad, pero son motor puro, sensitivo motor, ataxia hemiparesia, disartria mano torpe. Como dice el nombre, solo debilidad. Ya, la debilidad puede ser severa, puede quedar con hemiplegia, el paciente puede mover nada, puede estar en M0. Y uno ve después el escáner y un infarto chiquitito justo en la cápsula interna, por donde pasan todas las vías motoras. O sensitivo puro, por ejemplo, un infarto talámico en la cara, cerca del núcleo ventral posterolateral. Sensitivo motor entre las dos cosas, entre tálamo y cápsula.
Ataxia, hemiparesia y disartria manotorpia, principalmente estamos hablando de territorio posterior a nivel de puente, a nivel de cerebelo y algunas conexiones puntuales, ¿ya? Otras causas determinadas, infartos secundarios por causas poco frecuentes, ¿ya? Disecciones, vasculitis, estados protrombóticos como trombofilia, los SAF, los síndromes antifosfolípidos, migrañas complicadas, drogas. ¿Ya? Y los de causa indeterminada hay 3 situaciones. Estudio incompleto, porque no pudimos determinar la etiología todavía, entonces un paciente se podría ir de alta con un infarto de causa indeterminada, sí. ¿Por qué? Se le pone por estudio incompleto. Perfecto. Por con etiología negativa, porque se hicieron todos los estudios, pero sin hallazgo. Ok. O por múltiples causas. Por ejemplo, un paciente que tiene un FA y que además tiene una placa horrible en ese territorio. Yo no te puedo decir con seguridad fue una cosa o la otra, entonces puede ser de causa indeterminada, porque tiene los 2 factores de riesgo. El ideal sería acercarse más a cuál fue la causa. O sea, si yo tengo una placa accidentada, porque veo que en el angiotac, esto ya son cosas que voy a ver yo, pero igual tienen que saberlo, que yo veo que le entra contraste a esa placa mural, chuta, lo más probable es que sea eso la causa, si el paciente estaba bien anticoagulado y todo. ¿Cómo se ven en el escáner? Una arteria cerebral media completa, miren. Toda esa parte está hipodensa y está infartada, ¿ya? Esto no lo van a ver así en agudo, o sea, si el paciente ya tiene esta imagen, ese infarto está más que puesto. Arteria cerebral anterior, la zona medial, ¿ya? Y este escáner, para que vayan dándose cuenta, miren, entre comillas, como el grosor del hueso. Esto es porque está agarrando el hueso de forma oblicua. Y si ven, no sé si me veo en la cámara, pero significa que el corte está bien alto. Por eso, porque el hueso ya no va así, ya no va perpendicular al corte y se ve angostito, sino que se empieza a poner así. Entonces el corte agarra como más grosor. Por lo tanto, esto ya está mucho más a nivel de la convexidad y además que no se ven los ventrículos. Territorio de la arteria cerebral posterior, clarito acá, el lóbulo occipital izquierdo. Y a nivel de la cerebelosa posterior inferior, disculpen chicos. Y a nivel de la cerebelosa posterior inferior, se ve la parte inferior del cerebelo del hemisferio cerebeloso derecho en su porción más medial. Y acá, esto es una resonancia, se ve un puntito talámico. Eso, un puntito que se ve hiperintenso. En escáner hablamos de densidades, hiperdenso como el hueso, hipodenso como la lesión, isodenso como el líquido. Y acá en las resonancias hablamos de intensidades. Ya la intensidad es un poquito más complicada, o sea, la resonancia es un poquito más complicada de hablar porque depende de la secuencia. Ya no es algo que tengan que salir sabiendo interpretar, pero tiene distintas secuencias. Esto es una secuencia en difusión y cuando hay daño agudo se ve brillante, ¿ya? Y ahí hay un puntito talámico. Así que probablemente este paciente se presentó con un síndrome hemisensitivo del lado derecho, porque este es el lado izquierdo. Recuerden que la imagen se ve como que viéramos al paciente desde los pies. Por lo tanto, acá es el lado izquierdo, acá es el lado derecho, superior e inferior. Tálamo izquierdo, por lo tanto la sensibilidad viene desde el otro lado. Perdón, que justo alguien habló, pensé que alguien de ustedes y era WhatsApp. Y hay otra cosa que se llama los infartos de territorios limítrofes. Los infartos de territorio limítrofe es porque hay una unión entre 2 territorios de arterias distintas. ¿Qué quiere decir esto? Acá adelante, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Arteria cerebral posterior y arteria cerebral media. Bueno, esos son los limítrofes externos y también hay limítrofes internos entre la cerebral posterior, por ejemplo, y las ramas profundas de la cerebral media. Ya acá entre las ramas superficiales de la anterior y de la media. ¿Y qué pasa? Son zonas de alta vulnerabilidad a la hipoperfusión. Entonces, la clásica historia es un paciente que tenía algunas plaquitas de colesterol y tuvo que entrar a pabellón por cualquier cosa. Sale del pabellón, interconsulta neurología, ¿sabe en neurología? El paciente que entró por los Ortho Brothers ahora no mueve el brazo. ¿Qué habrá pasado? Resulta que era una cadera y sangró infinito. Nosotros vemos la hoja de anestesia y el paciente estuvo 10 minutos o 15 minutos con hipotensión. Una hipotensión que quizás no mataría a nadie, pero resulta que tenía una placa de colesterol. Y como tenía una placa, se hipoperfundió la zona
y sufrió acá y hacen infartos de territorio limítrofe. Cuando vamos a ver el escáner, estas zonas están negritas. Así que eso hay que tener cuidado en estos pacientes. ¿Ya? Siempre ir a revisar que no hayan sufrido hipotensión o al revés, pacientes que están con mucho hipotensor oral, que tienen factores de riesgo, sobre todo adultos mayores, y de repente hacen infarto de territorio limítrofe y uno se da cuenta que están con losartán, hidroclorotiazida, amlodipino, no sé, isosorbida y así le van sumando. Y hay otra clasificación que es el Oxford-Banford, que habla más desde el territorio. Bueno, y esto yo siempre les comento que me sirve harto. Bueno, acá no hay hospitales de mediana complejidad. Siempre les digo, yo soy de Temuco y allá hay harto hospital más chico. Yo trabajé en un hospital que tenía escáner. Entonces, cuando nos llegaban de urgencia, le tomábamos nosotros el escáner al paciente y ya podíamos decirle al colega neurólogo que estaba de turno en Temuco más o menos qué es lo que teníamos. Y esto es como una especie de localizador sin tener necesariamente la imagen. Entonces, si ustedes me llaman algún día y me dicen, doctor, tenemos un TASI, un PASI, un LASI, un POSI, yo ya más o menos voy a entender qué es lo que me quieren decir. Y esto va así. El TASI es el Total Anterior Circulation Infarct. Bueno, son infartos totales de circulación anterior y tiene que tener todos los criterios. Déficit motor y sensitivo en al menos 2 territorios, cara, brazo, pierna. La hemianopsia, ¿no es cierto? ¿Qué es una hemianopsia, chicos? ¿Alguien que me diga? Ceguera de la mitad de un campo visual. ¿Ya? Perfecto. Pero recuerden que una hemianopsia homónima, porque aquí dice hemianopsia homónima, es de los 2 ojos, ¿ya? Suponiendo que una persona que tiene 2 ojos que funcionan, por supuesto. ¿Ya? Pero, porque si fuera de un solo ojo, lo más probable es que sea una lesión que es de la retina, ¿bien? Y un déficit cortical superior, afasia, negligencia, ya que es la pérdida de la atención sobre el espacio o sobre el propio cuerpo, o alteraciones visoespaciales. Ya cuando hablo de alteraciones visoespaciales es porque hay algunos síndromes parietales principalmente, en donde no pueden reconocer, por ejemplo, la imagen completa, que se llama simultagnosia. Ya pueden ir eh, describiendo parte por parte, pero no pueden describir el todo. O bien también existe la ceguera cortical, básicamente, en donde el paciente, los ojos funcionan, toda la vida funciona, pero como hay infartos de todo el territorio occipital, no se procesa la imagen. ¿Ya? Entonces hay unas situaciones bien particulares en donde incluso la persona puede caminar a través de algunos espacios sin chocar, pero básicamente no ve nada. Y también algunas otras alteraciones corticales como la agnosia digital, la pérdida de reconocimiento de cuáles son los dedos. O sea, primero tienen que haberlo sabido, obviamente, pero cuál es el dedo mínimo, el anular, el medio, el índice, el pulgar. La acalculia también es una alteración cortical. ¿Ya? Y la localización típica es o que se ocluyó una carótida interna o una arteria cerebral media. Bueno, entonces si tienen todo esto, aunque ustedes no tengan imagen y me llaman y me dicen, Doc, ¿sabe que tenemos un paciente? Ya le voy a poner un ejemplo, 80 años, hipertenso, diabético, llegó con 1 hora de una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda con hipoestesia de la misma zona, me parece que también tiene una hemianopsia y el paciente tiene una heminegligencia, yo creo que tiene un TASI derecho, pero le dije derecho, un TASI izquierdo, no, derecho, bien digo, un TASI derecho. A mí me quedó clarito con eso. Me quedó clarito, clarito, clarito. Yo con eso ya saco todas mis conclusiones. Te digo, mándamelo al tiro, preocúpate de esto, de lo otro. Lo más probable es que si llegan tanto lo vamos a trombolizar, o igual puede ser una hemorragia mientras no tengamos un escáner. Pero ya con eso me quedó claro. Incluso si ustedes estuvieran en una parte con escáner, en las primeras horas recuerden que la lesión no se debería ver. Y nosotros tomamos el escáner para ver que no haya sangre adentro, no para ver la lesión específicamente. Me podrían llamar y decir, Doc, ¿sabe que tenemos este paciente? El escáner se ve limpio, no sé, se lo estoy compartiendo, o se métase acá para revisarlo, lo que ustedes quieran. Y tiene clínicamente un TASI derecho. Estamos claritos con eso, ningún problema. Nadie les va a rechazar jamás un traslado así. Un PASI es lo mismo, digamos, pero de circulación anterior, pero parcial. Entonces, de los 3 criterios anteriores, solo tiene 2. Bueno, un LASI es lo que uno habla de los infartos lacunares, lacunar infarto, y son
sin déficit cortical, pues, sin afasia, sin hemianopsia, sin negligencia, sin nada de lo que estábamos hablando acá. Y los POSI son los de circulación posterior. O tienen síndrome de troncoencéfalo, que afectan los pares craneales más un déficit contralateral, o síndrome cerebeloso, o una pura hemianopsia homónima aislada, por supuesto, ¿ya? Y la localización típica es que son territorios vertebrales o basilares, o de la arteria cerebral posterior. Esto se divide por síndromes vasculares, y acá lo que yo les decía, sabiendo la clínica, vamos a saber más o menos a qué estamos apuntando. Bueno, entonces, no es que sean tan, sabiendo la anatomía, perdón, no es que sean tan difíciles, pero hay que ir recordando la anatomía. Síndrome de arteria carótida interna, una oclusión completa de la arteria carótida. Aquí voló la arteria, todo el territorio de la cerebral anterior más todo el territorio de la cerebral media. Hacen infartos masivos con hemiparesia, hemipoestesia, afasia o síndromes negligentes. Es un infarto combinado de cerebral media y cerebral anterior. Hay habitualmente embolización a la arteria oftálmica, por lo tanto, incluso pueden presentar amaurosis o amaurosis fugax. Recuerden que la amaurosis fugax, que es la pérdida transitoria de la visión, se va todo a negro y después vuelve, se considera una crisis isquémica transitoria. Por lo tanto, ese paciente tiene que ir a un servicio de urgencias y no lo van a mandar al oftalmólogo, ya porque es un cuadro neurológico. De la arteria cerebral media uno lo podría dividir en tronco común, en división superior y en división inferior. Entonces el tronco común, para pasar un poquito más rápido que esto no es más que lo que van a leer acá, tiene la hemiplegia, la hemianestesia, la hemianopsia, la desviación conjugada de la mirada hacia la lesión y la anosognosia o la afasia. Recuerden que lo de la desviación conjugada hacia la lesión es bien importante porque nosotros tenemos el área 8 de Brodmann, que es el frontal eye field, que en pocas palabras lo que hace es llevar nuestros ojos hacia el lado opuesto, solamente de mirada horizontal. Entonces, vean mi cámara, por favor. Si estamos mirando hacia adelante y yo quiero mirar hacia mi izquierda, voy a activar mi... algo sonó, disculpen. Ah, ya, lo del tiempo. Si yo quiero mirar hacia mi izquierda, mi área derecha va a empujar mis ojos hacia la izquierda. Bueno, pero si mi área derecha deja de funcionar porque se infartó y por lo tanto pierdo su función, el área izquierda queda funcionando normal, pero se lleva los ojos para acá, porque no hay nadie que le haga como el contra. Bueno, esto es como sumar y restar. Un 1 de acá contra un 1 de acá hacen 0. Pero si esto está en 0, el 1 de acá gana. Entonces quedan mirando la lesión los ojos, entre comillas. ¿Ya? De las ramas profundas podemos tener, además de la hemiplegia contralateral, movimientos anormales por afectación de los núcleos basales, ¿ya? Como la hemicorea o el hemibalismo. Entonces, de nuevo, un trastorno del movimiento de un hemicuerpo que inicia de forma aguda, incluso aunque no tuviera tanta falta de fuerza, puede ser un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. De la división superior tiene el déficit sensitivo motor contralateral, de predominio faciobraquial, desviación conjugada de la mirada hacia la lesión, y si es el hemisferio dominante va a tener la afasia. Y habitualmente en la división inferior se compromete un poco más lo que es la visión, que pueden tener hemi o cuadrantanopsia. Pueden presentar la afasia de Wernicke porque se afecta el temporal, y recuerden que el área de Wernicke está en el giro temporal superior, y puede presentarse sordera pura a las palabras por alteración del área auditiva. Bueno, y cuando hay una isquemia temporal muy extensa, igual se pueden generar estados confusionales, entonces también hay algunos adultos mayores sobre todo que llegan infartados, pero llegan principalmente por el síndrome confusional, y cuando uno lo empieza a examinar se da cuenta que tienen otras cositas. Entonces, si se les infarta la arteria cerebral media, se les va a generar más o menos esta imagen, y si se dan cuenta además se empieza a generar edema y empieza a empujar los ventrículos, ¿ya? Así que ahí se dan cuenta que este es un tamaño normal para este ventrículo y este está apretado. Arteria cerebral anterior también pueden presentar hemiparesia, pero va a predominar en el miembro inferior versus el superior, a diferencia de la arteria cerebral media. La hipoestesia va a seguir este mismo patrón. ¿Pueden haber cambios cognitivo-conductuales? Sí, porque el lóbulo frontal es el que tiene que ver especialmente con los temas conductuales. Por lo tanto, puede haber apatía, abulia, disminución de la creatividad, esta incontinencia emocional que se ponen a reír, a llorar o se ponen un poco frescos también. Ya hay algunos se ponen un poquito hipersexualizados, se pasan de listo ahí con el personal de enfermería, etc. Ya también aparece desinhibición social.
Y de arteria cerebral posterior, ya, esto es una resonancia, así se vería en el escáner, puede aparecer la hemianopsia, o también puede haber hemiparesia o hemihipoestesia, pero por afectación talámica, como muestra esta flecha. Bueno, aquí igual se ve en el escáner. Y también hay algunas alteraciones visuales más puras, que tiene que ver muchas veces con los síndromes de desconexión, ya que no creo que estemos para hablarlo a este nivel, pero puede haber alexia, que es la dificultad para hablar, para leer, agrafia, que es para escribir, palinopsia, que es la repetición de las figuras, o sea, no sé, como que ustedes estuvieran viendo la pantalla, después giran la cabeza y la pantalla se les repite varias veces. Trastornos de la visión en color. Bueno, ¿y qué pasa con el tálamo? El tálamo es un área bien especial porque recibe aferencias y genera eferencia a prácticamente todo el cerebro. Ya es como un mini cerebrito dentro del cerebro. Y recibe principalmente su irrigación, perdón, desde la circulación posterior. Bueno, entonces, eh, la irrigación del tálamo hay que verla primero acá y después yo creo que es más fácil verla en la imagen. De la arteria tuberotalámica, ¿ya? O la arteria polar del tálamo va a generar compromiso anterior. El tálamo es como eso, es esa parte, ese huevito que está ahí. Compromiso anterior puede generar amnesia aguda y disfasia. La arteria tálamo geniculada, que es lateral, puede generar algo que se parece a un síndrome cerebeloso o un síndrome sensitivo queiro-oral. Queiro-oral es que les da como alrededor de la boca y en la mano. La arteria talámica medial puede dar oftalmoplegia, somnolencia y apatía, y da compromiso de esta parte más media del tálamo, ¿ya? Y también puede dar un poco como de lentitud psíquica, y a veces el paciente llega medio confuso nomás. Ahora fíjense que acá, porque todas estas lesiones son unilaterales, excepto esta última, y acá puede haber una variante anatómica que se llama arteria de Percherón, que sale desde la... resulta que los pacientes pueden tener una sola arteria que da irrigación a los dos tálamos, básicamente. Y ahí esa arteria se llama arteria de Percherón. Ya, voy a hacer un alto aquí. Uy. Vamos como súper bien en el tiempo. Para mandarles la presentación nueva. O sea, la presentación nueva, la conexión nueva, ¿ya? Así que igual se la voy a mandar a su delegada para que se las comparta. Y nos conectamos en 3 minutos, que igual me voy a buscar un vasito de agua, chiquillos, ¿ya?